Vamos a abrir la Biblia en esta tarde y en esta ocasión la vamos a abrir en el capítulo número 3 del Evangelio de Marcos y vamos ahí a analizar algunos detalles que esta lectura nos trae para nuestra vida. Evangelio de Marcos, capítulo número 3. Y vamos a leer, en honor a la palabra de Dios, vamos a leer los versículos que no analizamos el domingo pasado. Dice el versículo número 9. El 11, perdón, dice: y los espíritus inmundos al verle se postraban delante de él y daban voces diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Mas él le reprendía mucho para que no le descubriesen. Después subió al monte y llamó a los que él quiso. Y vinieron a él y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Y que tuviesen autoridad para sanar enfermos y para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno. Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que le entregó. Y vinieron a casa. Amén. Sí, hermanos, cuando estaba leyendo estaba pensando que no habíamos dado la bienvenida. Si está aquí usted por primera vez, queremos darle la bienvenida. Se levanta la mano, diga: yo estoy aquí por primera vez, le damos la bienvenida. Su nombre, de qué país viene. Ahí están los hermanos, si son tan amables. Que Dios les bendiga, hermano. Bueno, mi nombre es Douglas y vengo de El Salvador y es un gusto estar aquí en esta bella iglesia. Dios me les bendiga, hermano. Gloria a Dios, hermanos, bienvenido. Bienvenido. Creo que los de El Salvador todos están viniendo a París. Qué bueno que nos ayuden en la obra de Dios por acá. Hermanos, buenos días. Yo Buenos soy días. Rachel Muñoz, hermana de Bexabé. Hermana de Betsabé. Sí. Le ha hallado un Ajá. parecido yo, sí. Sí. Bueno, estoy en esta semana acompañándole en este culto tan bonito. Es un honor estar acá en la casa del Señor. Bendiciones para Bienvenida. todos. Gracias. Bienvenida, gracias por estar aquí. Bienvenida. Bien, de El Salvador y de Perú. Ok. Muy bien, eso es todo. ¿Sí? Gracias, hermanos. Bienvenidos a todos. Hermanos, la semana pasada no alcanzamos a analizar los versículos 11 y 12 y quizás no tienen mayor, ¿cómo decirlo?, profundidad, pero es importante verlos rápidamente. Y es que los espíritus inmundos estaban sintiendo que les llegaba un reino en la cual estaban siendo sometidos.
Satanás había gobernado este mundo y había hecho todo lo que él había querido. Pero ahora que Jesucristo, cuando él predica y dice, el reino de Dios se ha acercado. Cuando hablamos de reino, hablamos de un rey. Y hablamos de su presencia, de su poder, de su influencia. Por eso que los espíritus inmundos, dice aquí la Biblia, que caían delante de él y gritaban, tú eres el Hijo de Dios, decían. Y aunque es verdad que Jesús es el Hijo de Dios y los demonios reconocían que era el Hijo de Dios, sin embargo el Señor, por quizás dos razones, no los dejaba hablar. En primer lugar, porque no es a ellos de anunciar a Cristo. Cada vez que Satanás usa el evangelio para usar a Cristo o para anunciar a Cristo, es para engañar a la gente. En segundo lugar, porque Jesús sabía que no era el tiempo ni el momento que debía mostrarse como el Mesías. No era el momento. Y no era a ellos la tarea de anunciar a Cristo. Estos siervos son hijos de Dios Altísimo que os anuncia la verdad, dice Hechos de los Apóstoles, hablando de Pablo. Y Pablo echó fuera ese espíritu que estaba diciendo la verdad, pero que no le correspondía a él predicar la verdad. Pero vea usted cómo los demonios pueden decir, Él es el Cristo, el Hijo de Dios, sin ser cristiano. Es lo que la Biblia dice en Santiago, que uno puede de alguna manera decir que uno conoce a Dios. Y Santiago dice, los demonios también creen, dice. Pero no hay una identificación con ese evangelio de Cristo, sino que creen y hacen bien de creer, porque es verdad que Dios es real, pero no pueden ir más allá. Y el versículo 12 dice, y les advertía con insistencia que no revelaran su identidad, porque no era el momento de hacerlo. Algunos teólogos a esto le han llamado el secreto mesiánico, que el Señor escondía las cosas y no se daba a conocer en su plenitud. E incluso toda la enseñanza que el Hijo de Dios vino a dar, no la dio de inmediato. Habían cosas que Jesús le decía a sus discípulos, no puedo todavía enseñarles ciertas cosas, no ha llegado todavía la hora. Y por supuesto, ya cerrando lo que dijimos la semana pasada, Jesús actuaba con sentido común, con inteligencia. Ayer, sin querer, después de un agitado día, prendí la televisión en la casa y pasé un canal de los 1000 que hay. ¿Hay cuánto canal de televisión ahora? Y había uno donde había una emisión que se llama Cazadores de Fantasmas. Y esto lo que hacen es cazar fantasmas. Y andan con unos aparatos muy ultra sensibles para sentir ondas especiales cuando se manifiestan los espíritus en los castillos abandonados por allá de Irlanda y Escocia, donde mucha muerte hubo y donde hay en la noche presencias demoníacas que ellos les llaman fantasmas. Y uno de ellos es el medium, el que dice siento aquí, siento acá. Es decir, el diablo visitando al diablo. Por eso les digo, y ellos tratando de transmitir una verdad, pero el diablo no sabe transmitir la verdad porque él no ama la verdad. Entonces es importante que nosotros sepamos de quién viene la verdad. ¿Está bien? Porque no hay mayor engaño que predicar la verdad mezclada con la mentira. Amén, hermanos. Amén. Ahora el Hijo de Dios aquí o el próximo paso que Jesús va a hacer, y Lucas en el capítulo 6 añade unos detalles más acerca de cuando Jesús sube al monte, va a llamar, hay una multitud que lo sigue,
en realidad, si investigamos bien, habían tres clases de multitudes. Estaba la gran multitud, estaba la multitud ya menos multitud, la que le hacía preguntas a Jesús, cercano a él, le preguntaban cosas y el Señor respondía. Cuando, por ejemplo, esa gente que se le acercaba a veces decía, Señor, necesito esto, oh Señor, oh bendito eres, bendito el vientre de que te llevó en el seno del vientre. Y él decía, no, más bienaventurados son los que oyen la palabra de Dios. Había un grupo, la multitud, y había otro grupo más pequeño que siempre andaba siguiendo al Señor para arriba y para abajo, porque la gran multitud no lo seguía para todas partes, porque Jesús tenía las multitudes tenían casa. Entonces regresaban a sus casas. Pero había otros, estilo bohemios, que esos andaban siempre siguiendo al Señor, y entre ellos andaban los 12. Entonces lo que el Señor va a hacer, va de ese segundo grupo, va a apartar un tercer grupo, en el cual Él será, según la Escritura, 12. Quizás 12 jugando con el número, habían 12 patriarcas, 12 tribus de Israel, quizás para hablar de un futuro de Israel en su restauración, hablando de que Dios va a restaurar esa gloria perdida de Israel. 12. La Biblia juega mucho con los números. Y entonces aquí serán 12. Ahora, el punto es que dice Lucas 6, dice que Jesús subió al monte. Y dice aquí el versículo 13, vea conmigo capítulo 3 de Marcos, el versículo 13. Y subió al monte, llamó a los que él quiso. Ahora, Lucas 6:12 dice, en esos días él se fue al monte a orar y pasó toda la noche en oración. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos. Entonces Marcos no da ese detalle, pero solo Lucas lo da, de que Jesús subió al monte, pero él, antes de elegir a sus discípulos, estuvo orando toda una noche. Había que orar mucho. ¿Por qué? Escuchen bien esto, hermano. Había que orar mucho. El Señor no quería equivocarse, porque esos hombres que él iba a elegir eran los hombres que podrían haber fallado, y por cierto que algunos fallaron, pero eran los hombres que tenían que dar continuidad a lo que hoy día en el 2019 se sigue predicando. Si Jesús no hubiera encontrado a los hombres idóneos después de su partida, quizás se hubiera detenido la proclamación de la única verdad en esta tierra, la cual es el Evangelio de Cristo. Entonces había que orar mucho. Ustedes saben que nuestra iglesia está en una transición. Pronto va a haber otro pastor general en esta iglesia. Ustedes saben que aquí hay mucho que hacer en esta iglesia. Quien tiene mucha gente dentro de la iglesia tiene muchos problemas. Donde hay gente, hay problemas. Hay que orar mucho para que Dios elija quién va a ser. Amén. Porque la iglesia no es juego. Y necesitamos que Dios hable y diga, fulano es. Y la obra siga adelante. Porque los hombres pasan, pero la obra tiene que continuar. Moisés murió, siguió Josué. Los hombres estamos transitando nada más. Pero eso de traspasar, de darle a otra generación, no es fácil, hermanos. Oren por su iglesia. Acuérdense de su iglesia en la semana. Esta es su iglesia y necesita su oración, su iglesia. Si usted ora al Señor, busca a Dios y ora a Dios, tiene derecho a criticar. Pero si usted no ora nunca y no hace nada por esta iglesia, no diga nada. Amén, hermanos. Si esa es la idea. No quiera cosechar donde no siembra.
Pero ya lo vamos a ver eso ahora. Sube al monte, ora mucho. Y le llama a ellos, según el versículo 13, apóstoles. La palabra apóstol se ha traducido como enviado, pero en realidad está mal, no está completa la traducción del griego. La gente dice apóstol es un enviado de Dios. Sí, no, en realidad la palabra apóstolos es aquel que es representante de aquel que lo envió, con los poderes de aquel que lo envió. Eso es un apóstol. ¿Oyeron? Un apóstol es ese, es alguien que viene no solamente porque me envió fulano, sino que él viene con toda la autoridad de aquel que lo envió. Esa es la idea. Entonces se ha traducido solamente como enviado, pero no es en honor a la verdad, es aquel que viene con las señales y el poder de aquel que lo ha enviado. Ahora, Él los elige y los envía, porque o los va a enviar. Ahora, yo quisiera hacerle una pregunta para que podamos interactuar un poco. Y la pregunta sería, ¿qué se necesita o qué se requiere para, o las características de una persona? Es decir, que si a usted le dan la tarea de decirle, mire, tiene 3 años y medio para formar a personas que tienen que transformar el mundo antes que usted se vaya de esta tierra. Solo tiene 3 años y medio. ¿Cuáles serían las características que uno tuviera que buscar, encontrar en aquellas personas que uno dice, estas personas son confiables y van a hacer y van a perpetuar la misión de Dios? En toda empresa, sea material o espiritual, es importante, hermanos, muy importante el material humano o ¿cómo decirlo? Las características que encierran a una persona. Las empresas, cuando van a contratar a alguien, buscan una persona que sea creativa, una persona que tenga carisma, una persona que sea inteligente, una persona que sea motivadora, una persona que prevenga de antemano ciertos errores antes que ellos lleguen. Un equipo que tenga una capacidad de antever las situaciones y de saber afrontar las situaciones. Es decir, se necesita persona con mucho capital humano y mucha capacidad. Gente creativa, gente inteligente. Ahora, cuando yo hablo de este capital humano, la Biblia enseña o nos muestra que este capital de inteligencia, de personas que saben prever los errores, que tenga carisma, que sea creativo, que sepa trabajar en equipo, que sepa soportar al otro que va a trabajar con él. Todo esto, todo este capital, al analizar a los que el Cristo llamó, ninguno tiene esas cualidades. Ninguno de ellos. Ninguno de ellos es creativo, ninguno de ellos sabe trabajar en equipo, ninguno de ellos es inteligente en el sentido estricta de la misma palabra, y lo vamos a ver. Ninguno de los que Cristo eligió llena, hermano, el currículum que hoy día se pide para ser líder. Ninguno. Jesús está tomando muchos riesgos al llamar personas o a elegir personas que no tienen el capital o que no tienen las capacidades propias para un liderazgo fuerte. Porque esto no se trata de ir a pelear contra otros ejércitos. Esto se trata de pelear contra el infierno. ¿Y cómo poder perpetuar la verdad de Dios hasta que llegue al año 2019, que aquí vamos, si no dejamos en manos seguras
como dice Pablo a Timoteo, guarda el depósito, el buen depósito, es decir, guarda toda la verdad que te he enseñado, guárdala bien y transmítela a hombres que sean idóneos para que ellos mismos enseñen a otros. Es decir, que debe haber una capacidad de Dios, debe haber inteligencia, saber trabajar en equipo, tener paciencia, etcétera, etcétera. Pero ninguno de estos discípulos tenían esa capacidad, ninguno. Era todo lo contrario. A mí esto me da, ¿saben lo que me da? Me da aliento, hermanos. Porque yo me veo en el mismo grupo. Estos hombres eran rudos, sin estudio ni ninguna clase de cultura, agresivos, ansiosos, intolerantes. ¿Qué es lo que Jesús vio en esos hombres? Si cuando se va manifestando el carácter de ellos en el caminar del ministerio de Cristo, nos vamos dando cuenta que son rudos, sin cultura, sin letra, agresivos, ansiosos, intolerantes. Grandes riesgos está tomando Jesús al usar estos hombres o al llamarlos. Yo creo que aquí, hermanos, nadie, ni un pastor hoy día, ni un pastor siquiera, elegiría hombres así. Pudiera haber el llamado a los hijos de los sacerdotes o incluso de los fariseos, que era gente muy culta, muy conocedora, pero no lo hace. Es decir, que él lo que empieza a hacer es trabajar con, hermano, con diamantes al bruto. Él los va a pulir, porque él, aquí está el punto, es especialista en tallar el alma humana. Y él lo que va a hacer va a hacer un trabajo de formación en ellos. Los va a sacar de esa ignorancia, de esa imposibilidad de servir a Dios a las altas esferas espirituales que el mundo necesita, y los va a tallar y va a tallar esas almas y los va a levantar a la altura que él quería, porque Cristo es el mentor por excelencia. Él sabe trabajar nuestras almas. Vea usted aquí en el versículo 16. Empecemos quizás con los menos conocidos y con los que pocos detalles tenemos de ellos en la Escritura. Felipe y Andrés. Muy pocos detalles se tiene acerca de esos hombres. Bartolomé, Santiago, hijo de Alfeo, casi nada. Casi nada. Bartolomé, Santiago, hijo de Alfeo, se tiene pocos detalles sobre ellos. Mateo se sabe un poco más de él, era cobrador de impuestos, era extorsionador, extorsionaba a la gente. Miren usted el candidato que está usando, un extorsionador. Odiado por los judíos porque se vendían al imperio romano. Tomás, el Dídimo. La palabra Dídimo es gemelo. Parece que había un gemelo que andaba con él, no se sabe si era uno de los apóstoles, pero se llamaba Tomás el gemelo. Es Dídimo. Ahora, Tomás, se cree en la historia después extrabíblica que Tomás se fue a predicar a la India. Pero antes de volverse ese gran evangelista en la India, pues Tomás era una persona en la cual el mundo giraba en torno de sus propias verdades y no de las verdades de los demás. Él estaba impregnado de sus impresiones y de sus propias creencias. Tomás, el incrédulo. Tomás, el que viene el Señor y dice: si yo no toco al Señor, no creo que Él haya resucitado. Un hombre muy, muy escéptico de las cosas espirituales. Dudaba. Pero al mismo tiempo que él dudaba, si usted lee el capítulo 11, creo, de Juan, va a encontrar que este mismo Tomás dice: vayamos con Jesús a Betania, dice, vayamos, aunque lo maten, muramos con él, dice. Es decir,
en realidad él no acataba la verdad de Dios. Lo que él hacía era vivir en torno a su propia verdad. Hoy hay que morir por Cristo, hermanos. Muramos por Cristo hoy. Y los demás, igual que ustedes, vivían en su mundo, o él vivía en su mundo. Luego decían, no, Cristo, si yo no lo veo resucitado, pues él no ha resucitado. Era su creencia, su manera de ver las cosas, encerrado en sí mismo. Dudaba de todo. Y a veces creía grandes cosas, y a veces se le revelaba grandes cosas. Oh, cuando había el Hijo de Dios resucitado, ¿se acuerdan qué es lo que dice? Dice, Dios mío, Señor mío y Dios mío. Reconociendo que Jesús es Dios. Tomás, un carácter fluctuante. Mira, hermano, cuando yo hice este estudio, estaba estudiando, yo me reconocí en muchas cosas aquí. Yo no sé si usted se reconoce en algo. Fluctuante, rápido en dudar, y a veces tan espiritual, rápido en querer morir con Jesús. ¿Han visto esos cristianos que a veces somos así? Hoy día estamos arriba y mañana estamos abajo. Esa fluctuación. Jacobo, hijo de Zebedeo, fue martirizado, lo mataron. Lo dice la Biblia. Y este Jacobo era hermano de Juan. ¿Me están escuchando, hermanos? Es hermano de Juan, Jacobo. Y el mismo Cristo le pone como sobrenombre, le pone Boanerges. Y ahí mismo la misma Biblia dice que Boanerges significa hijos del trueno. Hay un padre de la iglesia llamado Jerónimo que sacó la idea de que esto de Boanerges para él significaba que estos tipos eran fieros en cuanto a la elocuencia para predicar. Y yo he oído pastores que dicen que Boanerges significa aquellos que predican como trueno, así como Lutero. ¡Ah! Boanerges. No es seguro en realidad que signifique eso, la palabra Boanerges. ¿Saben por qué, hermanos? Porque la característica, hay gente que ha hecho estudios acerca del carácter de los discípulos. Y entonces, de esos estudios se han llegado a conclusiones porque hay detalles que muestran cómo eran estos hombres. Entonces, en el caso de Jacobo y Juan, estos tipos estaban dispuestos a, primeramente, que tenían una madre que era muy orgullosa. La madre viene un día y le dice, Señor Jesús, te pido que mi hijo, se siente a la derecha y a la izquierda. Es decir, que ellos también eran orgullosos, porque tal madre, tal hijo. Amén, hermanos. Entonces, ellos querían sentarse a la derecha del padre o a la izquierda del hijo. Pero ellos se dan, el Señor le da contra el piso, le dice, no, le dice, eso no soy yo el que le debo dar. Y en otra ocasión, cuando van a Samaria, no reciben a Cristo, ellos le dicen al Señor, Señor, ¿quieres que oremos? Pidamos fuego del cielo para que caiga y los queme a todos los samaritanos. Eso no es ser elocuente, eso es tener un genio de la muerte, hermano. Eso es tener un carácter desequilibrado. El mismo Señor Jesús le dice, ustedes no saben de qué espíritu son. Yo no he venido a matar a la gente, he venido a salvarlas. Pero estos hombres estaban desviados. En realidad, Boanerges significa más tener un carácter y genio insoportable. ¿Han visto gente así en la iglesia? A ustedes le estoy hablando. ¿Han visto gente así dentro de la iglesia? De mis, 21 años de pastor, ya casi 22, he visto muchos Boanerges. Ahora, cuando hacen esta petición, cuando hacen la petición de sentarse a la derecha o a la izquierda,
los otros que eran más espirituales que estos dos, los otros discípulos, dice la Biblia que cuando oyeron eso se enojaron, porque ellos también querían en lugar de sentarse a la derecha y a la izquierda. Ese era el ramillete de flores que tenía Cristo para dejar y que llegaran a predicar el evangelio más adelante y cuando el Señor se haya ido. Personas no calificadas, personas que no están calificadas, pero esas son las personas que el Señor busca. Si usted se siente no calificado, hermano, pues usted es un buen candidato a ser líder en la iglesia. Porque ni amén dicen. Es decir, si, no importa, yo sé que así somos. No decimos amén, estamos medio dormidos, andamos en nota. Ya están, algunos de ustedes ya están comiendo en su casa, aquí adentro. Los conozco, puedo hasta oler la comida. Pero yo sé que es así, pero estamos aquí precisamente para ser formados por el Señor, para avanzar, crecer en la vida espiritual. Pero donde encontramos más detalles, y creo que reflejan los mismos detalles de estos dos hombres en los demás, es en Pedro y Juan. En Pedro y Juan la Biblia da muchos detalles con respecto a estos dos hombres. Juan representa y Pedro representan el carácter de muchos de ellos. Cuando yo no sé si usted se ha puesto a reflexionar, pero cuando en el caso de Pedro, cuando Pedro dice, Señor, ¿cuántas veces debo perdonar? Y el Señor le dice, él dice 7 veces, hasta 7 veces, y el Señor le dice, yo no sé para qué vengo a predicar si ustedes conocen la Biblia, pero miren esto, hermanos. Él va y le pregunta al Señor, Señor, hasta 7 veces. ¿Saben por qué él hace esa pregunta? No porque él está diciendo, Señor, tengo un corazón tan grande, dime ¿cuánto hay que perdonar? Yo soy un gran perdonador, a ver si le acerto al número que tú quieres. No es eso. Lo que Pedro tenía en mente es que Pedro ya había metido la pata 7 veces, porque siempre cometía los mismos errores. Entonces este vino indirectamente a decir, en otras palabras, Señor, hay uno que pecó 7 veces allá. ¿Se le puede perdonar 7 veces? ¿Han visto esa gente, personas que cometieron el pecado y dicen, ¿qué pasaría si un hermano en la iglesia hace esta cosa? Porque la hizo él. Entonces quiere saber cuál. Pero Pedro era así, Pedro ya había metido la pata como 7 veces. Entonces dice, Señor, 7 veces. Y cuando el Señor le dice, no, hay esperanza para mí, dijo Pedro. Me pueden perdonar más, porque Pedro metía la pata cada rato. ¿Entienden cuando digo meter la pata, no? Todos, sí. La comprensión de Pedro acerca del mundo que le rodeaba estaba muy limitado en sus necesidades, la misma sustancia de la vida espiritual, política y social en que él vivía. Sus emociones de Pedro eran muy fluctuantes. A mí me hizo reír esta característica, pero no sé si han visto gente así aquí. Pedro imponía sus ideas en lugar de exponerlas, las imponía. ¿Han visto esas personas que vienen a imponer la idea? Es decir, no vienen a decir, mire, yo opino, ¿qué les parece? No, imponen la idea. ¿Han visto eso? Bueno, el pastor Fosley esta mañana decía que su esposa de él era así. Y lo dijo en serio, mi esposa quiere mandar al mundo entero. Así Yo le dije, después vamos a orar por usted. Pero en lugar de imponer o de exponer, imponen. Hermano Juan, mire, ¿qué le parece si el bajo lo toca más arriba? Eso es exponer. Luego llego y le digo, hermano Juan, toque más arriba. Entonces eso ya es imponer. ¿Conocen gente así? ¿Nunca se han visto al espejo? Así hay. Yo me he visto reflejado en muchas de estas cosas, la verdad, honestamente. No percibía la necesidad de otras personas. Pedro no percibía la necesidad de otras personas.
y fue tan perturbado en cuando el barco se movió, en el sentido de cuando el Hijo de Dios, su Señor, fue crucificado. Fue tal la perturbación de ese hombre que tendría que haber sido líder en ese momento, que se volvió a pescar, volvió a su antiguo, como diciendo: yo creía que él era el Mesías, pero lo mataron. Voy a volver a trabajar en lo que hacía antes. O sea, ese era Pedro. Pedro podía pasar por encima de cualquiera. Era demasiado osado. En Mateo 17, oigan, les cuento la historia rápidamente. En Mateo 17, Pedro, antes de entrar a la casa, Jesús está dentro de la casa. Antes de entrar a la casa, viene uno y le dice: tu maestro no paga impuestos. Y él le dice: sí, sí paga. O sea, ni siquiera le consultó al Señor, se adelantó a dar. Y le dice: sí, sí paga. Y cuando entra él para arreglar porque se había adelantado a decir cosas que no tendría que haber hecho, el Señor dice, léalo, el Señor dice que no lo deja hablar. Y le dice: Pedro, te quiero decir algo con respecto al impuesto. Y le empieza a explicar cosas, se da cuenta que sí lo va a pagar. Claro, pero Jesús le estaba diciendo: no es a ti de responder de antemano en mi nombre. No seas osado hasta ese punto. ¿Cuánta gente usted conoce en la iglesia que el pastor lo dijo? No he dicho nada. Yo he tenido gente, pastor, y no, yo no. Sí, me dijeron, yo no he dicho nada. Gente osada que dice cosas que no tendría que decir. ¿Conocen gente así, hermanos santos de Dios que están aquí? Somos candidatos entonces a ser líderes. En realidad, Pedro conocía bien el territorio de Galilea, muy bien lo conocía, y el mar igualmente, pero el territorio de sus emociones no lo conocía. Por eso era llevado constantemente por esas emociones. Parecía que Pedro era un hombre fuerte porque se escondía detrás del Señor, pero cuando el Señor ya no estaba, entonces se descubría su inseguridad, sus temores. Pero amaba al Señor. ¿Usted ama al Señor? Usted puede decir: es verdad, yo tengo esto, yo me siento, pero yo amo al Señor. Pedro amó al Señor de verdad. Lo positivo de Pedro: era una persona sencilla, era una persona sincera. Ustedes saben que la palabra sincera viene de sin máscara de cera, que se usaban antes para hacer teatro. Sincera. No tenían otra cara, era la misma de siempre. Y Pedro era sincero. Tenía una capacidad inmensa para aprender. Tuvo el valor de caminar sobre la superficie de las aguas. Era detallista. Cuando él va a resucitar a Dorcas en Hechos de los Apóstoles, hace exactamente lo que Cristo hizo cuando resucitó a los muertos, porque miró a su maestro como lo hacía. Era detallista. Y Juan, Juan, los Juanes. Juan era ansioso, ambicioso, irritable, Boanerges, un genio malo, pero requete malo. El Espíritu de Dios se está moviendo por este lado. Igual, limitado en su visión política, en el asunto religioso. El mundo de estos hombres era Galilea, Capernaum, un lugar sencillo. El mundo de ellos era el mar de Galilea. El mundo de ellos era solo eso. En los sueños de ellos era que algún día se enfrentaran con una tempestad en el mar de Galilea. Eso era la adrenalina que podrían tener. No había otra cosa, porque era gente que no sabía leer ni tenía
cultura no tenía nada. Solo eran pescadores que olían a bacalao. Nada más. Si le preguntabas a Juan acerca de la política, no atinaba. Judas Iscariote, sin comentarios. Aunque se cree que Judas Iscariote fue el más equilibrado y el más sensato de los apóstoles. ¿Por qué? Usted no lo encuentra metiéndose en nada. No lo encuentra caminando en el mar, no lo encuentra incrédulo como Tomás, no lo encuentra pidiendo fuego que caiga del cielo. Era un hombre muy discreto. Se sentaba en la iglesia, pierna encima, con corbata, discreto. Pero era Judas. O sea que esos también necesitan, los discretos también necesitan el toque divino. Judas quería cosechar lo que no había sembrado. Me queda corto tiempo. Dice el versículo, para que estuviesen con él. Jesús iba a ser el mentor de estos hombres incapacitados. Mentorear, la palabra es inglesa. La palabra inglesa para hablar acerca de lo que, de compartir experiencias, pero no que usted se siente y anote. Punto 1, punto 2. No se trata de eso el mentoreo. El mentoreo es algo, son vivencias en la cual uno vive con la persona. ¿Se acuerdan a Cristo cuando dijo estoy triste hasta la muerte? ¿A quién se lo dijo? ¿A quién se lo dijo? A sus discípulos. El mentoreo es vivir experiencias de alegría y de tristeza, y en ese vivir cotidiano y cercano es donde se va forjando el carácter del discípulo hacia su maestro. Es decir que nosotros aquí, hermanos, en la iglesia necesitamos ser mentoreados para que estuviesen con él. Jesús nunca les pidió tomen lápiz y anoten. Jesús nunca dijo eso. Él dijo lo que yo hago, ustedes lo hacen. Eso es todo. Mentoreo tiene que ver el discípulo que enseña sin palabras con su conducta, para que estuviesen con él, para que vivan con él, para que actúen como él actuaba. El mentor se invierte a sí mismo como persona. No es que invierte algo para regalarle. Mire, hermano, usted quiere ser discípulo de Cristo, tome, le regalo este libro. ¡Qué bueno! Pero es más que eso, porque el mentor se invierte en la persona totalmente. Totalmente. Y está ahí, y sabe que está ahí para ayudar, para orientar, para orar, para guiar, para fortalecer. Toda oveja necesita tener un pastor, un líder. Toda oveja necesita rendir cuenta de su vida espiritual. Ahí en Lucas lo dice. Salieron a predicar los 70 y regresaron al Señor y dijeron, Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Pero vinieron a dar cuentas. Y yo les quiero decir esto, hermanos. Un cristiano que nunca da cuentas es un cristiano que está fuera de la voluntad de Dios. Si usted vive una vida cristiana sin darle cuenta a nadie dentro de la iglesia, usted está desobedeciendo a Dios y no está dentro del marco bíblico. Si nosotros queremos ser mentoreados por Dios, tenemos que estar dentro de la iglesia sujetos a alguien y rendir cuentas de nuestra vida espiritual. Yo le pregunto, ¿cuándo fue la última vez que usted rindió cuenta de su vida espiritual a alguien que usted pudiera hacerlo? ¿Cuándo fue la última vez que usted compartió gozo, dolor o tristeza con alguien que usted sabe que es su hermano en Cristo y que le puede ayudar? Usted me podrá decir y podrá decirse
Hermano, ¿a quién? Pero aquí hay dos puntos. Uno, ¿dónde están los mentores de nuestra iglesia? ¿Dónde? ¿Dónde están? Yo le hago esta pregunta: ¿usted es mentoreado por alguien? Y yo le hago esta pregunta: ¿usted mentorea a alguien? ¿Usted está siendo de influencia para que alguien se convierta en discípulo de Cristo en la iglesia? ¿O usted vive la vida cristiana sin que nadie sepa lo que pasa con usted? Eso no es bíblico. No es bíblico. ¿Oyeron? Si usted es un cristiano de esta iglesia y usted no le da cuenta a nadie de nada, usted no está dentro de la nómina de Dios, no está dentro de la voluntad de Dios. Escuchen bien, Jesús decía: yo le doy cuenta a mi Padre. Mi Padre sabe lo que yo hago y yo hago lo que veo hacer a mi Padre. Jesús, ¿a quién le daba cuenta? A su Padre. Pablo le daba cuenta a la iglesia en Jerusalén. Hermanos, no existe en la Biblia alguien que ande volando como un electrón libre y diciendo: conmigo nadie se mete en mi vida espiritual, nadie mete. Eso no es bíblico, hermanos. ¿Me escucharon lo que dije? Eso no es bíblico. Si usted está viviendo una vida espiritual así, está mal. Y por eso a lo mejor Dios no bendice como tuviera que bendecir su vida. A partir de hoy, usted tiene que buscar a alguien que le ayude espiritualmente, a alguien que usted pueda compartir su vida espiritual, sus luchas, sus cargas. Hay gente que viene y me dice: hermano, yo no encuentro. Pero por eso yo hago la pregunta: ¿y dónde están esos cristianos que llevan años escuchando mensajes y todavía no están formando a nadie para que llegue a ser discípulo? Yo le decía a los hermanos ayer: yo tengo una joven en mi casa. En mi casa tenemos una joven de 14 años. Cuando empezó a venir a la célula tenía no sé cuánto, 10. Y el domingo pasado ya predicó su primer mensaje en la célula. 14 años. Y se va a bautizar. ¿Por qué? Porque yo sé que yo debo ser mentor de alguien. Ahora usted me pregunta a mí, porque yo sé que me lo está preguntando, porque yo los latinos los conozco. ¿Y usted tiene algún mentor? Yo, sí. Yo tengo un pastor a quien le doy cuenta. ¿Saben por qué hay pastores que se suicidan? Porque no tienen mentor. No hayan con quien compartir sus luchas, sus traumas, sus dificultades. Lloran solos. ¿Y usted? ¿A quién está formando? O quizás usted se hizo la reputación de ser chismoso, chismosa, y nadie confía en usted. Pero hay esperanza, porque estos hombres, ninguno de ellos calificaba. Hermanos, pidámosle a Dios que nos transforme. Cuando usted lee la carta de Juan, la primera carta, segunda, tercera de Juan, ese Boanerges que quería que se quemaran los samaritanos, lean las cartas. ¿Qué dice ahí? Amados míos en el Señor, ámense los unos a los otros como el Señor os ha amado. Si alguno peca contra otro, no hay problema, tenemos abogado en el cielo. Ámense unos a otros. Y en la historia dice que cuando se estaba muriendo Juan, lo llevaban en una camilla ya agonizando, y se oía de sus labios: ámense unos a otros. Porque el maestro había trabajado el alma de ese hombre y lo había cambiado de tal manera que se transformó en el apóstol del amor. Boanerges, apóstol del amor. ¿A quién usted está mentoreando? Mentoreando, ¿a quién? Hermano, no hay muchos mentores en nuestro departamento. Entonces empecemos a levantarnos como mentores. Yo no califico, hermano. Pedro no calificaba, Andrés tampoco, Juan tampoco, pero se dejaron moldear por el Señor. ¿Saben por qué Pedro cambió? Porque tenía un espíritu abierto. Él quería cambiar. Miren, yo termino con esto. Puedo terminar, ¿no es cierto? Tan apurado que termine. Pero yo le voy a decir esto. Escuchen esto.
yo le dije una vez en la reunión de hombres, le dije, hermanos, es verdad y es falso lo que le voy a decir. Dios es el que cambia a las personas. ¿Es verdad o no? Sí y no. Sí y no. Porque yo me pregunto, digo, ¿Dios es el que cambia a las personas? Sí. ¿Y por qué no cambia ese diablo que está allá? Que hace rato que no cambia. Y el otro sí cambió. ¿Por qué uno cambia y el otro no cambia? ¿Por qué uno se vuelve mentor y el otro se vuelve monteur? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque no está dispuesto a cambiar. Es verdad que Dios cambia, pero Dios cambia al que está dispuesto a cambiar, al que reconoce su necesidad de Él y que se transforma en alguien que quiere servir a Dios. Hermanos, ya basta, ya no es tiempo de andar como niñitos espirituales. Esta iglesia debería tener unos 100 mentores que se ocupen de 100 nuevos discípulos y que de aquí a 2 años esos 100 se conviertan en grupos familiares. O sea, la iglesia crecería inmediatamente. Pero a veces uno tiene la impresión que anda en Chile le dicen guaguitas, bebé. Y que ahí viene un hermano, hermano, cámbiale el pañal al hermano. Y le cambiando el pañal y de repente aparece otro bebé. Hermano, no hermano, porque ya tengo 4 cambiando pañales. Y todo, y los hombres ya tienen barba y hay que darle biberón. Porque no hay mentores en la iglesia. Mentoras, hermanas que Jesús se convirtió en mentor de sus discípulos y los cambió. Siempre hay un porcentaje que se pierde. Judas. Pero los 11 fueron transformados por Dios. Si no calificamos como mentores, qué bueno, yo tampoco. Pero Dios es experto en cambiar. Hermanos, pregúntese, si usted no mentorea a nadie, usted está pecando delante de Dios, no está haciendo discípulos. Y si usted no se deja mentorear por nadie, usted está fuera de la voluntad de Dios también. Eso hay que arreglarlo ya, hoy, antes de salir de acá. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, no podemos creer de que tu obra va a avanzar si no hay mentores, si no hay discípulos que discipulen a otros. La pregunta que tú nos haces en esta tarde: ¿encontraré yo discípulos de Cristo aquí? Señor, te ruego que en estas cortas palabras y características que hemos visto de aquellos discípulos tuyos, tú puedas hacer una obra como hiciste con ellos. Nadie daba un centavo por esos pescadores, nadie, pero se transformaron en hombres de tal manera que hoy nosotros somos fruto de ellos, porque amaron a Dios y se entregaron y hicieron lo que tenían que hacer. Señor, gracias por tu palabra. Ayúdanos a transformarnos. Talla el alma nuestra, fórmala, trabaja como el escultor, como el alfarero. Transfórmanos, Señor, ayúdanos a ser verdaderos discípulos tuyos. Cambia lo que haya que cambiar urgentemente para que otros puedan ser mentoreados. Hermanos, hermanas, personas que andan solas en la iglesia, que no tienen a quién recurrir, porque no hay discípulos que se ocupen de los nuevos.